Sé vida, es un placer y una alegría estar nuevamente hoy con ustedes. Sabes, no quiero dejar pasar este momento para agradecerle a Dios lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Yo puedo ver cómo Él está rompiendo y yendo más allá de la expectativa que teníamos nosotros, ya que Él está restaurando familias, está restaurando matrimonios, está restaurando aún situaciones en las relaciones laborales que muchos de los que estamos aquí estamos viviendo y pasando, pero sabes que Dios está haciendo prodigios, milagros que nos están sorprendiendo todos los días. Sabes, yo quiero que tú seas partícipe de esto. Si es la primera vez que estás viendo este video o esta transmisión con nosotros, sabes, yo quiero invitarte para que no te quedes atrás y seas partícipe de lo que Dios está haciendo aquí en Vida. Así que te invito para que te conectes a las 8 de la noche todos los jueves vía Zoom o nos acompañen los días domingo a partir de las 10 de la mañana aquí en tu casa. Así que, literal, vamos a agradecerle a Dios en este momento, vamos a pedirle que sea Él el que tome el control y que quite todo distractor que pudiera haber en este día. Sabes, Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Padre amoroso, porque tu Hijo dio la vida en la cruz del Calvario y porque enviaste a tu Espíritu Santo. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Ponemos este momento en tus manos y te pido, Señor, que quites todo distractor, Señor, que pudiera existir para que, Señor, no entre tu palabra en nuestras vidas en este día. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos y que podamos ver cómo tu gracia, cómo tu amor y tu misericordia nos ayudan a crecer y a conocerte cada día más a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sabes, hemos estado viendo un tema padrísimo que me ha gustado mucho, cómo Dios nos ha enseñado en estos días de su amor, de su gracia, su misericordia, pero sobre todo de cómo Dios nos está ayudando a desarrollarnos cada día como persona y como hijos de Dios. Y quiero que recordemos lo que hemos estado viendo un poquito. Si vamos rápidamente a Efesios capítulo 1, versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso es hermoso porque, ¿sabes? A partir de que Dios nos ha hablado en estos días a enseñar el tema de Efesios, podemos ver cómo Efesios paulatinamente nos lleva de la mano, o Dios nos lleva de la mano en el libro de Efesios para conocer y entender el desarrollo y el crecimiento de nosotros como hijos de Dios y de nuestra identidad y nuestra posición como hijos de Dios. Y bien, el interés de Dios en el capítulo 1 es que podamos entender cómo Él está preocupado de que conozcamos al Padre que está en los cielos. Y por eso en el versículo 17, como lo leíamos hace un momento, dice que el Padre de gloria os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y esto por consiguiente va a traer que nuestros ojos sean alumbrados en nuestro entendimiento. Ahora, ¿a qué Dios se refiere en esta parte? Y hagamos un pequeño resumen. Muy sencillo y muy simple es que cuando nosotros dejamos que venga el Espíritu de Dios y venga ese espíritu de sabiduría, vamos a poder conocer a Dios conforme lo que a Él le place que lo conozcamos en las formas distintas en el que Él se va a manifestar a nuestras vidas, en las formas distintas en cómo Él va a sanarnos, en el proceso que estamos viviendo, Él nos va a mostrar y enseñar su paternidad. Y esto es muy lindo y muy bonito, porque cuando dejamos que ese espíritu de sabiduría entre en nosotros, vamos a poder
sentir su paternidad y su gracia actuar en nuestras vidas sin límites. Esto es muy bonito porque vamos a poder entender cómo Dios se revela. Cómo Dios se revela no solamente como un Dios omnipotente y todopoderoso, sino como un Padre todopoderoso que a través de Jesucristo dio la vida de su Hijo para que por medio de la gracia podamos vivir una nueva etapa, una nueva posición y podamos entender en dónde Dios nos está colocando ahora que vivimos para Él y por Él, juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que sucede cuando entendemos estas dos cosas? Literal, nuestros ojos son alumbrados. ¿Y qué es ser alumbrado? Es literal como cuando tú vas en la calle a oscuras o en un lugar con mucha oscuridad y tú sacas una lámpara y la prendes. En ese momento vas a poder ver con claridad lo que con la luz alumbras o con lo que, o sea, donde tú estás dirigiendo una lámpara, vas a poder con claridad como si fuera a ver de día. No me quiero meter en este punto más porque ya lo hemos estudiado, pero esto nos va a dar la capacidad de poder entender lo que en Efesios 2 Dios nos quiere hablar en este día. Y sabes, no solamente Dios te ha llamado a que tengas una relación en específicamente con Dios como hijo, sino Dios lo que está buscando de nosotros es que retomemos la posición de autoridad que Él nos ha dado como hijos de Dios. Y para poder entender esta parte nos vamos a involucrar y a ir desarrollando el capítulo 2 de Efesios. Ahora, quiero decirte una cosa que es sumamente interesante. Cuando nosotros vemos a Jesucristo como redentor, ¿sabes? Como redentor de la humanidad. Y entendemos que Él fue un ejemplo. Por eso mismo se le llama el Hijo del Dios, el Hijo de Dios. Vamos a poder entender que las mismas circunstancias, tentaciones, circunstancias de la vida que Jesús vivió como hombre, nosotros también pasamos por eso. Pero cuando nosotros ponemos el ojo en cómo Jesús hizo las cosas, siempre buscando la revelación, siempre buscando ese espíritu de sabiduría hacia la voluntad, hacia cómo el Padre quería que Jesús hiciera el desarrollo de su vida aquí en la tierra, vamos a poder entender y tener luz de cómo Dios está actuando en nuestra vida, cómo Dios quiere que estemos posicionados en el lugar correcto para poder ejercer autoridad y ejercer el poder que Él nos ha dado desde, literal, desde la posición que nos ha dado juntamente con Cristo. Cuando nosotros vamos entendiendo esta parte y vemos las delicias, por decirlo de esta manera, las delicias de poder hacer la voluntad de Dios, vamos a poder comprender que nosotros estamos sobre cualquier circunstancia. Así como Dios está sobre todas las cosas, nosotros estamos sobre todas las circunstancias, pero ojo, bajo la cobertura de Dios. Y vamos a leerlo poco a poquito esto. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí Dios nos hace una reflexión muy clara, que literal antes vivíamos de una manera y ahora Él quiere que vivamos de otra. ¿Sabes? Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora estamos vivos por su gracia, vivos por el sacrificio de Cristo Jesús, vivos por el pacto de Cristo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros, comprándonos con su sangre para ser llamados a libertad. El versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y me llama mucho la atención esta parte. ¿Por qué? Porque si en un principio, al principio del versículo del capítulo 2, Dios nos dice claramente, ustedes antes estaban muertos en delitos y en pecados, pero ahora que están vivos a través de Cristo Jesús, ahora yo te voy a dar una posición, un lugar junto a mí para que puedas nuevamente estar, y déjame decírtelo de esta manera, estar en la dimensión correcta, espiritual y física, en donde tú puedas ejercer la autoridad que yo te he dado, la posición que yo te he dado y ejercer el nombramiento que yo te he dado como hijo de Dios. Y esto está cañón, porque cuando nosotros empezamos a comprender, a ver con esos ojos alumbrados, con ese espíritu de sabiduría y entendimiento dado por el Padre, vamos a poder comprender que no solamente Dios nos llamó para estar aquí cerquita de Él y estar apapachados y mimados, no. Dios nos ha dado un lugar como hijos de Dios juntamente con Cristo en los lugares celestiales para ejercer autoridad, para ejercer el poder de Dios aquí en la tierra, pero sobre todo para establecer su reino aquí. ¿Sabes? Me gusta mucho un versículo que dice, y solo los violentos lo arrebatan por la fuerza. ¿Por qué está esa palabra de violentos? ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Muy simple, porque todos los días tú y yo estamos enfrentando circunstancias que a veces pueden ser complicadas, a veces pueden ser fáciles, pero sobre todo si pasamos por situaciones que si tú y yo no aprendemos a ejercer autoridad, a ejercer poder sobre ellas, literal vamos a estar muertos, por así decirlo, o vamos a terminar con un cuadro de depresión, o vamos a terminar tristes, frustrados, porque no estamos logrando las cosas. Pero en el momento en el cual tú reconoces que eres hijo de Dios y lo empiezas a buscar en intimidad, Dios te va a abrir ese entendimiento y te va a dar sabiduría para poder comprender. Y ojo con lo que te estoy diciendo, para poder comprender que Dios te ha dado una posición de autoridad. Mucha gente no sabe qué es una posición de autoridad. ¿Sabes? Quiero mencionarla de esta manera, con un ejemplo muy sencillo. Cuando un rey le decía, le encargaba algo a uno de sus súbditos, le daba una carta en donde le autorizaba y le daba la capacidad de ejercer autoridad sobre ciertas circunstancias. Esa carta lo acreditaba para que ninguna persona pudiera molestarlo en las actividades que él tenía que hacer para poder dar el resultado necesario sobre lo que el rey le estaba pidiendo. Y es lo mismo que tú y yo estamos comprendiendo y entendiendo el día de hoy. Cuando nosotros somos establecidos y puestos en la posición como hijos de Dios, Dios te está dando la acreditación necesaria para que tú puedas ejercer autoridad, poder sobre las circunstancias que te están pasando día a día, para que puedas ejercer poder y autoridad sobre las circunstancias que el enemigo quiere provocar en tu vida, pero sobre todo también para que puedas ejercer esa comunicación íntima con el Padre Celestial, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, para que a través de esa relación tú puedas literal ejercer autoridad y poder sobre todo lo que te rodea. Pero ¿a qué me refiero con esto? Para que puedas ir de la mano juntamente con Dios en cada momento, en cada toma de decisión que necesitas tener y hacer
no por inspiración propia tuya, sino por inspiración de Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque muchas de las veces nos hemos encontrado en situaciones que no sabemos actuar. A veces tenemos que tomar decisiones muy rápidas que lamentablemente nos hemos equivocado en muchas veces de ellas. Pero ahora que comprendemos que tenemos una identidad como hijos de Dios y que el Padre se interesa porque tengamos una relación con Él, su amor y su gracia no se acaban ahí. Dios quiere ayudar a capacitarte a ti para que puedas ejercer ese poder que hay en ti a través del Espíritu Santo, que puedas ejercer esa autoridad en el mundo espiritual para que en el mundo físico tú puedas ver los resultados que el Padre Celestial, a través de la voluntad de Él, quiere que se empiecen a notar, a brotar, a ver. Sabes, yo me he topado con mucha gente que dice, no, hermano, es que yo oro todos los días, yo busco de Dios, pero pues mi vida está pues, de esta manera. ¿Sabes? Ahí es el punto importante al cual yo quiero llegar. Porque no es solamente que tú y yo estemos buscando de Dios y buscando de Dios y nuestra vida natural no pase nada. Es importante que aprendamos de esta escuela o de esta sabiduría que Dios nos ha dado para que en el momento en el cual nosotros entendemos que Dios nos ha dado una posición de autoridad y poder, Dios nos capacite para que en el mundo físico se pueda ver hecha realidad la voluntad de Dios a través de nosotros en el mundo físico sobre lo que Dios ha hablado en el mundo espiritual. Yo espero que sea sencillo lo que les estoy diciendo, pero si ustedes tienen duda, acérquense con nosotros. Acérquense con nosotros. Y quiero darte un ejemplo muy sencillo, ¿sabes? A mí en lo personal me estuvo pasando en los últimos meses una situación muy complicada en el cual yo entré en mucho estrés, hasta bajé de peso. Y ese estrés literal me llevaba a recordar que si yo ejercía por medio de mis capacidades personales, sin atender a lo que Dios quería hablar a mi vida, a lo que Dios quería enseñarme, literal iba a terminar frustradísimo. Pero en el amor y en la misericordia de Dios, Dios me llevó a entender que no estaba solo. Dios me llevó a entender que Él quería restaurar una relación conmigo para poder enseñarme a madurar y a crecer sobre la circunstancia que estaba viviendo. ¿Y qué es lo que me pidió Dios? ¿Sabes qué, Aaron? Métete en oración. Métete en oración y te voy a enseñar y a dar sabiduría y revelación de cómo se van a solucionar las cosas, de cómo yo te voy a poner paz en tu vida para que las decisiones que tengas que tomar de manera apresurada, las decisiones que tengas que tomar en corto, literal tengas la capacidad de que vas a ser certero en eso, porque estás fundando la toma de decisiones no en lo que tú crees, no en tus capacidades, no en tu experiencia, sino la estás fundamentando en la verdad que es mi palabra. Y cuando yo empecé a orar, había días que no quería orar. Había momentos en los que no quería pasar tiempo con Dios. Mi carne, como lo dice aquí, mi carne que anhelaba dormir, mi carne que anhelaba hacer otras cosas, la tuve que someter y decirle, ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy yo. Y a pesar de que me duerma y a pesar de que no quiera orar, aquí estoy yo. Y me presentaba con él de madrugada y ponía música, alababa, adoraba a Dios. Y tal vez tú ya puedes decirme, sí, Aaron, ya sé que tengo que orar más, ya sé que esto, pero no quiero que caigamos en el tema de ser religiosos en un tema de oración. Lo que Dios trató en ese momento conmigo fue restablecer la relación íntima que Él y yo teníamos desde hace mucho tiempo y que de cierta manera no había cosechado durante bastante tiempo con Él, rigiéndome en mis decisiones y en mi vida bajo lo que yo creía que era conveniente. Pero cuando yo hice eso, te puedo decir que los resultados no fueron los que yo esperaba. Pero ahora que literal estoy viendo cómo Dios está actuando, Dios me está dirigiendo, Dios me está diciendo y yo estoy empezando a hacer caso. La forma en la que tomo mis decisiones y la forma en la que yo veo cómo Dios está actuando y restaurando las cosas es totalmente distinta y diferente. Pero ¿qué es lo que Dios restauró en mí? Y que quiero que en este día también restaure en ti, es que
tú y yo podamos ejercer nuestra autoridad, no solamente sobre nuestras capacidades, sobre nuestras experiencias, sino desde la posición que Dios nos ha dado. Durante mucho tiempo yo me preguntaba por qué en el ejército, por mencionarlo de esta manera, cuando te enseñan a combatir al enemigo, ellos te dicen, nunca estés en una posición que sea desfavorable a ti. Si en el territorio o en el terreno en donde tú vas a combatir hay lugares más altos y más bajos, literal, es preferible de que tú puedas asumir una posición de mayor altura sobre tu enemigo para que tú puedas, literal, observar todo lo que hay a tu alrededor y no solamente lo que está arriba. Y esa es la posición que nos ha dado hoy nuestro Padre que está en los cielos. Ahí en Efesios dice, el cual nos ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Si el día de hoy tú y yo entendemos que estamos sentados juntamente con Cristo y creemos y tomamos esa verdad y la apropiamos en nuestra vida todos los días y decimos, Señor, hoy yo estoy sentado juntamente contigo en los lugares celestiales, la óptica con la que vamos a ver nuestra vida va a ser totalmente diferente. Porque aquí en lo terrenal solamente vemos lo duro y lo tupido. Pero cuando nosotros nos subimos y nos establecemos en la posición que Dios nos ha dado juntamente con Cristo, nuestra óptica cambia y vamos a poder ver todo lo que está abajo de nosotros. Y si Dios lo ha puesto abajo de nosotros, es que tú y yo podemos ejercer poder sobre eso. Ahora, ¿cómo llevamos esto a resultados, a que sea tangible y palpable? Una vez que yo he estado orando y una vez que Dios empezó a restaurar en mi vida, mi óptica empezó a cambiar. Entonces, ¿qué fue lo que yo tuve que hacer para cambiar? Número uno, no confiar en mis pensamientos y en mi experiencia propia. Fue de llevar las cosas delante de Dios y decirle, Dios, estoy pasando por esta circunstancia, estoy pasando por esta otra circunstancia, está pasando esto. Si yo me rigiera por lo que yo conozco, por lo que yo pienso, por mis experiencias, yo lo resolvería de esta manera. Y claramente hacía un escrito y le decía a Dios, yo lo resolvería de esta manera. Pero dime tú cómo quieres que hoy yo empiece a resolver las cosas. Y en ese momento en el cual tú, con un corazón sencillo, sensible y agradecido delante de Dios, tú vas y presentas tu caso delante de Él, Dios te va a dar una palabra en específico en el cual Dios te va a llenar de paz, gozo y sabiduría. Y esa sabiduría se transforma en la forma en la que vas a resolver las cosas. Por ejemplo, cuando yo estaba muy atormentado, por decirlo de esa manera, en una situación complicada, en donde venía mucho temor y mucho miedo, Dios me daba el Salmo 18. Y en el Salmo 18 habla acerca de cómo Dios nos defiende. Entonces yo tomaba esa palabra y me sentía literal fortalecido, me sentía defendido, pero me sentía con la capacidad de entender que Dios estaba conmigo y que si yo tomaba un camino, Él iba a respaldar ese camino que yo tomara. Pero ojo, yo tuve que tomar y dejar de lado lo que yo creía, mis experiencias, la forma en que yo resolvía antes las cosas y dejar a la forma de Dios que me hablara a través de su palabra y que a través de su palabra Él me dijera por aquí o por allá. Sabes, muchas veces nosotros tomamos decisiones por la experiencia que tenemos. Y a veces esa experiencia simplemente es una experiencia mundana, terrenal y no divina. Y ojo con lo que te voy a decir. Hay diferentes tipos de sabiduría y la palabra de Dios nos lo dice. Hay sabiduría animal, hay sabiduría diabólica, hay sabiduría humana y hay sabiduría divina. Y muchas veces nos movemos sobre la sabiduría que nosotros tenemos como sabiduría humana. Y esa sabiduría humana, sabes, está incompleta. Por eso es bien importante que tú y yo apelemos a la palabra de Dios, apelemos a la sabiduría de Dios para poder ser conducidos de manera correcta en las diferentes circunstancias de la vida que estamos teniendo. Así que yo te pido el día de hoy que cuando entres a tu tiempo de oración, tú le digas, Padre Celestial, en este día vengo hoy como tu hijo
Y como tu hijo, hoy reconozco que tú me has dado autoridad, que tú me has dado sabiduría, que me has dado revelación y has alumbrado los ojos de mi entendimiento para que ahora que estoy sentado a la diestra de Jesucristo, estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, tú me hables y pueda ver con la óptica correcta las cosas que me están sucediendo. Padre, para que me muestres tu voluntad y a través de tu palabra pueda obtener sabiduría para resolver cada circunstancia de mi vida. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Y con esto quiero ir concluyendo. Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones desde una posición sin autoridad, de una posición en donde nosotros mismos a veces nos menospreciamos, en una posición en la cual a veces no le encontramos sentido ni sabor a la vida y literal decimos, bueno, pues que se haga la voluntad de Dios o bueno, pues me resigno al resultado que va a pasar. Pero quiero decirte que cuando tú tomas la posición de estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, Dios te va a decir, hey, yo te he dado autoridad, yo te he dado una identidad y te he dado la capacidad de ejercer autoridad y poder sobre las cosas que están debajo de mí. ¿Qué crees que va a pasar? Como dice Jesús cuando enseñaba a sus discípulos a orar, Señor, no se haga tu voluntad, perdón, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Eso es lo que va a suceder. La voluntad del Padre Celestial se va a empezar a notar y a ver y a ejercer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos dejando de lado nuestras opiniones, estamos dejando de lado nuestra experiencia, estamos dejando de lado todo lo que conocíamos y ahora vamos a poner en práctica lo que Dios quiere que conozcamos, la manera de Dios, la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué? Esto únicamente lo vamos a lograr con un corazón sencillo, con un corazón humilde. Y sabes, en este momento Dios me está poniendo en mi corazón decirte que muchas veces actuamos bajo nuestro propio ego, que muchas veces actuamos sobre, es que yo fui, yo hice, yo esto, yo lo otro. Pero ¿sabes qué? Pablo acertadamente lo dice, dejando literal todo lo que he ganado, todo lo que el renombre, todo lo que yo he logrado atrás y poniendo mi mirada hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decirte es con lo que te estoy diciendo en este momento? Que Dios lo que quiere es que, literal, todo lo que hayas logrado atrás no es que lo desvaloricemos, no, tiene mucho valor, pero que no te fijes solamente en lo que has logrado anteriormente. Ahora que Dios quiere que nos fijemos en lo que Él ya ha establecido, porque lo que has alcanzado, te lo digo de esta manera, lo que has alcanzado no es ni la cuarta parte de, de lo que Dios tiene preparado para ti. La expectativa de Dios que tiene acerca de ti es totalmente distinta. Es totalmente distinta. Las metas y los objetivos que Dios tiene para ti son totalmente distintos en tamaño, en forma, en resultados. ¿Sabes? A veces mucha gente viene con nosotros y nos dice, es que estoy desesperado porque he estado orando, llevo un mes, 2 meses, 3 meses o llevo una semana y necesitaba que se arreglara esto. Y sabes, a veces nos creamos una expectativa del resultado que estamos esperando. Pero cuando dejamos a Dios actuar en nuestra vida, con lo que te estoy diciendo, nos posicionamos en esa posición de poder y de autoridad que en Cristo Jesús tenemos, ¿sabes? Empieza un trabajo tan hermoso de limpieza, de purificación, de desarrollo personal, ¿cómo se llama? De madurez en nuestras vidas, que cuando viene la respuesta de Dios, te vas a maravillar porque lo que esperabas estaba aquí, pero lo que Dios esperaba que sucediera estaba hasta acá. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si tú y yo el día de hoy, si tú y yo en este día dejamos que Dios actúe en nuestras vidas, reconocemos la posición que nos ha dado en Cristo Jesús y que estamos hoy sentados con Cristo en lugares celestiales, créeme que ninguna circunstancia te va a atemorizar, porque vas a tener la respuesta.
y sobre todo el propósito por el cual Dios te está permitiendo pasar por esa circunstancia. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el día de hoy tú ya no eres, si tú ya aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón y crees que el Padre Celestial lo resucitó de entre los muertos y hoy estás sentado a la diestra del Padre, quiero decirte que si tú ya aceptaste a Jesús, tú ya eres parte de la familia de Dios. Tú ya no estás alejado de Dios, ahora tú estás dentro de la familia de Dios. Y por el hecho de que estás dentro de la familia de Dios, Dios te ha dado un lugar especial. Dios te ha dado una posición especial. Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado poder por medio de Él, a través de la sangre de Cristo que nos compró, literal, nos compró con su sangre. Y esa sangre nos da la capacidad de ser libres de toda atadura, de toda circunstancia. Y esa sangre, pues literal, nos ayuda a ejercer por medio del Espíritu Santo esa autoridad y ese poder. Vas a poder lograr observar, entender que si hay algo que viene en contra de ti, lo vas a poder detener. Vas a poderle darle solución. Ya no bajo el estrés, ya no bajo las prisas, sino con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda, tú eres ahora parte de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Por qué te quiero decir esto por último? Porque nada de esto sucedería si nosotros no comprendemos que nuestra base fundamental, que nuestra base que nos sostiene y que la piedra angular que sostiene nuestro edificio es Jesucristo. Quiero decirte esto. Cuando nosotros vemos la vida de Jesucristo, vamos a ver que Jesús pasó por diferentes circunstancias, pero siempre volteó y apeló a buscar la voluntad del Padre. En un momento de su vida Jesús dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Esto nos enseña de un corazón sencillo, que a pesar de que él pudo haber tenido mucha experiencia y a pesar de que él era Dios, él no se movía si no era la voluntad del Padre. Él entendió su posición como hijo y esa posición como hijo lo llevó a que Dios le diera un nombre sobre todo nombre y que por ese sacrificio y esa obediencia Dios volteara a vernos a nosotros con amor, con infinita gracia. Y ahora que tú y yo estamos obedeciendo y buscando su voluntad, Dios nos ha puesto juntamente con Cristo, bajo su cobertura,
pero juntamente con Cristo para ejercer poder y autoridad en su nombre. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que en este día nos guíe para que podamos comprender lo que acabamos de aprender. ¿Sabes? Tienes esta semana, tienes este día para que empieces a ejercer el poder y la autoridad que Dios te ha dado sobre todas las circunstancias. Espíritu Santo, te doy gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nunca nos has dejado solos, tú siempre has estado con nosotros y en todo momento. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Y te pido, Espíritu Santo, que en este día tú nos des de tu sabiduría. Que hoy, Señor, dejemos de lado nuestras experiencias, dejemos de lado nuestro orgullo y que como hijos de Dios nos presentemos hoy delante de ti, Padre Celestial. Hoy nos presentamos delante de ti, Padre, reconociendo que tú nos has dado una identidad como hijos tuyos y que nos has sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos has dado autoridad, nos has dado de tu poder por medio de tu Espíritu Santo. Hoy ponemos todas nuestras circunstancias en tus manos y te pedimos, Señor, que a través de tu palabra nos enseñes tu voluntad y nos enseñes a cómo resolver cada circunstancia en nuestra vida y que nos muestres el propósito por el cual estamos en esto. En el nombre de Jesús. Amén. Sabida, quiero agradecerte este tiempo que tuvimos. Es muy especial para mí poder compartir de lo que Dios me ha dado con ustedes. Te vuelvo a invitar todos los jueves a las 8 de la noche, vía Zoom, te conectes con nosotros. El discipulado es algo maravilloso que estamos teniendo. Nos acompañes, como todos los domingos, a las 10 de la mañana aquí en tu casa, pero sobre todo que tengas ese espíritu hambriento por conocerlo más a Él. Dios te bendiga.